días. Yo soy Marcelo Loyarte, como plantearon al principio cuando nos presentaron. Represento a la Cámara de Productores y Exportadores de Manzanas y Peras. Quédense tranquilos, no vamos a llorar hoy. Vamos a tratar de comentar un poquito cuáles son las necesidades de infraestructura. Le queremos agradecer mucho a la Cámara que nos invitó a esta exposición y felicitarlos por el aniversario. Es una buena oportunidad para contar uno de los pilares en los cuales tenemos que trabajar mucho, que es mejorar nuestra competitividad a partir de la infraestructura. Nosotros venimos trabajando tanto con los gobiernos provinciales como con el gobierno nacional para mejorar la competitividad basados en el desafío que tenemos interno de producción, desafíos en infraestructura y la búsqueda de mercados y mejora de condiciones para incrementar los ingresos. Vamos a... ¿Dónde la tenemos? Aquí estamos. Primero, pequeños datos claves como para contar de qué se trata el sector. Después vamos a ver algunas necesidades, las más importantes en materia de infraestructura. Y finalmente, un pequeño dato de color que seguramente muchos van a compartir. Argentina en el mundo ha sido, hasta el año 2013, el principal exportador mundial de peras. Llegábamos a exportar 435.000 toneladas. Lamentablemente hoy estamos con un nivel bastante inferior, no obstante, seguimos manteniendo buena preeminencia en la exportación de peras. Es Argentina un jugador muy fuerte en exportación, no así en producción. En manzanas, nosotros fuimos el sexto exportador mundial de manzanas. La manzana es una fruta que se produce mucho en el mundo. Y llegamos a ser sextos, hoy debemos estar entre el 9º y 10º lugar. Es un sector, el nuestro es un complejo productor y exportador que se desarrolla a lo largo de 200 kilómetros, con un eje central, digamos, a lo largo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Trabajan 70.000 personas, 66% del valor FOB es mano de obra intensiva, es valor agregado, perdón. Factura $1.000 millones por año, 600 millones de exportaciones, 400 en el mercado interno, y exportamos a más de 60 países, lo cual es todo un desafío desde el punto de vista logístico, porque estamos, imagínense ustedes que estamos en la Patagonia y exportamos, entre otros mercados, a la India, con más de 45 días de viaje de un contenedor. Realmente la infraestructura para nosotros es muy importante. Es un complejo que está muy integrado, la producción, el empaque y la logística. Resultan una cuestión clave porque es un producto perecedero que tiene que llegar en las mejores condiciones a cualquier parte del mundo. Ahí hay un gran desarrollo en el sector empresario que, a partir de la concesión del puerto de San Antonio Este, pudo armar una logística que va desde el convenios con empresas de transporte de camiones hasta con las compañías navieras, donde se le asegura al importador la cadena de frío absoluta y el monitoreo minuto a minuto de cómo está enfriado el contenedor y su mercadería que compró en origen. En materia de infraestructura, como decíamos, para nosotros la infraestructura es un tema clave desde el punto de vista de la competitividad sistémica. Yo voy a comentarles algunas de las necesidades puntuales que nosotros tenemos. En algunas se está trabajando y en otras seguramente va a formar parte de los desafíos que vienen por delante para los gobiernos nacional y provincial. En materia de rutas, nosotros tenemos que gran parte de la exportación de ultramar, nosotros tenemos como principales mercados Rusia y la Unión Europea. Obviamente esos mercados salimos por ultramar. Ahí salimos... Casi toda la producción sale por el puerto de San Antonio Este. La ruta que va desde Neuquén hasta el puerto de San Antonio Este, la verdad que es una ruta que es muy riesgosa, está en muy mal estado. En este momento se está haciendo toda una mejora de la ruta 22 en el tramo que va desde Chipoleti hasta Villa Regina. Va a llevar bastante tiempo, pero en buena hora que se está haciendo. Evidentemente hay que seguir trabajando después desde Villa Regina hasta Chuelechuel y desde Chuelechuel hasta el puerto de San Antonio Este, porque la congestión es muy grande. Piensen ustedes que toda la producción sale desde el valle hasta el puerto en el mismo momento en el que los turistas recorren esa zona, que van a las grutas, que van a Bariloche. Es una ruta muy peligrosa, de una sola mano, y en general cuesta mucho mantenerla porque los camiones van con mucha carga y vuelven vacíos. El tercer puente que une la ciudad de
de Neuquén y Chipoleti. Es fundamental avanzar con esa obra. Hace 10 años que está hecho el puente, falta terminar las dos puntas, aparentemente se terminaría sobre finales del 2017. Ahí necesitamos que se agilicen esas obras porque se va a descomprimir mucho lo que es la salida desde la aduana de Neuquén hacia el puerto de San Antonio Este. Otra necesidad que tiene la región es, con el desarrollo de Vaca Muerta, obviamente el tránsito desde Neuquén y toda esa zona de lo que vendría a ser el norte de la provincia de Neuquén es muy fluido, y hoy todo lo que es la zona de la ruta 151, que va desde Cinco Saltos, Chipoleti, hacia la zona productora del norte de Neuquén, del norte del valle, digamos, lo que es Añelo, El Chañar, zonas que están aproximadamente a 80, 100 kilómetros de Neuquén capital, es realmente un tránsito insufrible. Conviven hoy los camiones que trabajan en el sector del petróleo, conviven las máquinas, conviven los camiones que están con la producción frutícola, y hoy es nuevamente riesgoso y requiere ahí una fuerte inversión para mejorar la infraestructura vial. En materia de energía eléctrica, en materia de energía eléctrica, piensen ustedes que el valle tiene una gran localización rural, porque si bien es cierto que hay algunas explotaciones que están en algunas ciudades, la gran mayoría de las plantas de empaque están en el sector rural. Es muy fácil quedarse sin provisión de energía eléctrica. Ahí hay que hacer un fuerte desarrollo para asegurar la continuidad de la provisión. Hemos tenido problemas en los momentos en los cuales hubo que priorizar cortes. Es difícil para el sector tener que asumir un corte con las cámaras frigoríficas con fruta. Ahí hay que asegurar, primero, que no se corte el servicio de energía eléctrica. Con el tema del arbolado es muy común que tengamos problemas y se corte. Es bastante deficiente la provisión, incluso a nivel domiciliario en el sector rural, así que ahí en materia de desarrollo de energía eléctrica o provisión de energía eléctrica hay mucho para hacer, particularmente en el tema de la distribución. El tema gas, hemos tenido muchos problemas de provisión de gas en lo que fue el año 2015, un poco menos este año 2016, en la planta donde yo estoy trabajando. El año pasado, durante 4 meses del año, tuvimos que producir con una capacidad del 40%, porque tuvimos que apagar las máquinas por la falta de provisión de gas. Este año la reducción fue menor, no obstante, tuvimos restricciones con el gas. Es bastante ilógico pensar que en una zona donde es productora de gas tengamos restricciones, y eso evidentemente hay que resolverlo. La industria del jugo de fruta lo sufrió mucho. Esos cortes de gas implican tener que seguir pagando salarios, tener que asumir los costos fijos, pero no poder poner a producir las plantas en la capacidad máxima. En materia de transporte, ya se dijo mucho de la necesidad de mejorar todo lo que significa el transporte. En el caso nuestro, las distancias son largas tanto para sacar la producción como para recibir insumos. Ahí evidentemente tenemos que trabajar mucho en el desarrollo del transporte ferroviario. Podríamos hacer exportaciones y salidas de fruta desde el valle a partir del tren y con contenedores refrigerados, que de hecho algunas operaciones se hacen, pero es absolutamente necesario evolucionar y desarrollar más el transporte por ferrocarril. Como se decía recién, el transporte por camiones es caro, pero no es culpa de las empresas de camiones o las empresas de transporte. Es un tema de cómo está configurada la tarifa y cuál es la incidencia de los costos, particularmente los costos tributarios. En materia de comunicaciones, otra gran falencia que tiene la región. En telefonía móvil no solo tenemos problemas en el sector rural, que es prácticamente imposible comunicarse con telefonía móvil en el sector rural, sino que también en las ciudades nos encontramos con problemas por las señales de la falta de buena señal de telefonía móvil. En el sector rural es fundamental poder tener esa señal, porque la telefonía fija tampoco funciona bien. Si bien gran parte del sector rural tiene telefonía fija, lamentablemente el servicio de mantenimiento es muy malo. A pesar de que se paga con la factura de telefonía, se paga un servicio de mantenimiento de la red,
En general, con cualquier viento, con cualquier circunstancia extraña, se corta el teléfono y pasan 15, 20 días hasta que uno puede volver a tener el teléfono fijo. Estar incomunicado en el sector rural implica muchas cuestiones, además de operativas, hasta cuestiones de inseguridad. En materia de Internet, también tenemos un serio problema. Hay muy pocos proveedores de servicio de Internet en el sector rural, y es muy importante porque cada vez más se hacen los trámites con SENASA y con aduana vía Internet. Entonces las plantas de empaque que están en el sector rural necesitan tener un buen servicio de Internet con buena velocidad, con buena banda ancha, para poder sacar la mercadería en el tiempo y forma. Lamentablemente eso todavía no se da, muy pocas empresas que están proveyendo el servicio de Internet, y hoy por hoy la calidad es mala. En materia de viviendas, nosotros necesitamos mucho avanzar en la provisión de viviendas. ¿Por qué necesitamos esto? Tenemos es una moneda de dos caras. Por un lado, las viviendas son importantes para el flujo de gente que nosotros traemos a trabajar al valle. Decíamos que 70.000 personas trabajan a pleno en época de temporada. Más de 20.000 personas vienen de las provincias del norte, ya sea Santiago del Estero, Tucumán, muy pocos de Salta, y no hay una infraestructura desarrollada para poder alojar a la gente como corresponde, y en general tenemos muchas dificultades. Pero también tenemos dificultades para brindarles mayor arraigo a la gente que vive en la zona y que podría tener acceso a una vivienda en el sector rural. Estamos en diálogo con el sindicato UATRE para ver si existe la posibilidad de en determinados lugares poder desarrollar algo así como barrios rurales donde la gente viva cerca del lugar donde trabaja. Hoy tenemos un problema que le pasa a la mayoría de los productores de fruta del mundo, y es que no hay gente para trabajar en las explotaciones frutícolas. Esta sería una manera de retener y atraer gente a poder trabajar en el sector. Pero también, como dijo Fernando al principio, cuando hablamos de infraestructura también estamos hablando de lo que nosotros le llamamos desarrollo rural. Mucha gente, muchas familias que vivían en el sector rural, en el valle, en las chacras, se fueron de vivir de las chacras. Estamos hablando de propietarios de las chacras. Muchos de nosotros nos criamos en las chacras, fuimos a una escuela rural, tuvimos televisión, en algunas zonas hay gas natural, los servicios de comunicación son malos y la inseguridad es mala. Entonces la gente optó por irse de las explotaciones frutícolas a vivir a las ciudades. Nosotros necesitamos volver a recuperar, que la gente vuelva a vivir a la explotación rural, y para eso tenemos que asegurarles condiciones de infraestructura y de seguridad. En los lugares donde hay, que no son pocos, los servicios de gas natural, que es un tema clave, o telefonía fija y en algún caso hasta televisión satelital, hemos visto que la gente tiende a quedarse porque el ámbito es fantástico para vivir, pero necesitamos proveerlos de infraestructura e, insisto, necesitamos proveerlos también de seguridad. Mucha gente se fue. Muchas casas se podrían construir en determinadas zonas que son públicas, en áreas públicas. Hay, como les decía, algunas conversaciones con el sindicato para ver si podemos lograr que la gente viva ahí cerca, y que en lugar de hacer los barrios en las ciudades podamos hacer algunos pequeños barrios en las zonas productivas. El caso particular de la zona que convive con el desarrollo petrolero, ahí como mostraba recién, en la zona del norte de Neuquén, lo que es Río Negro y Neuquén, Cinco Saltos, El Chañar, Añelo. El problema más grande que tenemos es que, como hay mucha demanda de viviendas por parte de trabajadores y de empresas del sector del gas y el petróleo, los costos de alquiler para que un obrero rural pueda instalarse en esa zona son desorbitantes. Hay una anécdota de una empresa conocida que me manifiesta este hecho. Su encargado de la chacra
le dice si por favor no le podía acondicionar alguna habitación en la chacra, porque en el pueblo donde él vive, que es en el Chañar, cerca de la zona petrolera, él tiene una casita de plan, y le ofrecieron alquilársela por 25.000 pesos. Entonces él saca la cuenta y dice, yo si alquilo mi casita por 25.000 pesos, me podría venir a vivir acá a la chacra, ustedes me hacen una habitación, y yo con el sueldo más los 25.000 pesos soy Gardel. Bueno, eso le pasa a cualquier empresa que quiere llevar trabajadores, particularmente en la época de cosecha. Los costos de alquileres son inviables para una actividad como esta. Entonces, el desarrollo de viviendas es un tema que, si bien hoy por hoy no está en agenda, lo venimos trabajando bastante con el sindicato y creemos que podemos avanzar mucho en eso. Para nosotros, la infraestructura, si nosotros tuviéramos buenas rutas, podríamos mejorar no solo la seguridad del tránsito de las personas, podríamos bajar los costos. Si tuviéramos mejor provisión de energía, particularmente mejor distribución y tener una provisión constante, nos permitiría asegurar la calidad, ninguna planta de empaque se para, ni ningún frigorífico se para, pero también nos permitiría bajar costos. En muchos casos hubo empresas que tuvieron que invertir en sus propios generadores porque no tenían asegurada la provisión, particularmente en las épocas de verano. En materia de transporte, como decíamos, si nosotros lográramos desarrollar el transporte ferroviario, si lográramos mejorar el tema del aprovechamiento de los medios multimodales, evidentemente también bajaríamos los costos. Si tuviéramos mejores comunicaciones, podríamos muchos trámites y muchos costos bajarlos, hasta comercialmente. Hoy no es lo mismo, por ejemplo, nosotros vemos productores que tienen acceso a Internet, que se comunican con sus pares de Italia y donde vía WhatsApp van compartiendo fotos y experiencias de cómo desarrollan sus cultivos. En las zonas donde no hay Internet, parece una estupidez, pero la diferencia es importante. Y esa experiencia vivida casi en tiempo real es extraordinaria. Bueno, ahí nosotros podríamos mejorar la comunicación, podríamos abrir un poco más el panorama de lo que está pasando en el resto del mundo con respecto a la producción, y podríamos también, en muchos casos, agilizar trámites y bajar costos. En viviendas, como decíamos, nos podríamos asegurar tener el personal que nos haría falta para desarrollar la producción, y obviamente tendríamos mayor eficiencia, por ejemplo, en el tema de los costos que tenemos hoy de los accidentes in itinere, cuando el personal va desde la ciudad hacia la explotación frutícola. Todo eso, evidentemente, va a redundar en mejorar un pilar de nuestra competitividad a partir de la infraestructura. Por lo tanto, para nosotros es clave poder avanzar en esta agenda con los gobiernos provincial y nacional. Tenemos muy buen diálogo, estamos trabajando en muchos temas. Este tema de la infraestructura es un tema que todavía nos queda para trabajarlo un poquito más fino. Los casos que les planteaba de las rutas son solo algunos de los casos de lo que nosotros necesitamos, pero si avanzáramos en todo esto, tendríamos un buen capítulo de la competitividad sistémica avanzado. Y quería compartir con ustedes otro aspecto que hace también a la competitividad, no porque estemos hablando de infraestructura, sino porque creo que es un tema que hay que instalarlo. A partir de que el gobierno nos invitó invitó a todo el sector exportador a revisar los reintegros a las exportaciones, como Cámara hicimos un estudio, contratamos especialistas, hicimos un estudio sobre el costo fiscal, es decir, qué impuestos paga el sector y que representan un costo porque no tienen una contraprestación. Bueno, ahí surgieron, obviamente, los impuestos indirectos que se devuelven con los reintegros, como las tasas municipales, ingresos brutos, patentes, digamos, todo lo que es tributario municipal, provincial y nacional. Pero también miramos qué otros costos teníamos que no podíamos recuperar. Uno de esos costos es
el IVA técnico. El sector compra insumos con el 21% y factura la mercadería con el 10,5%. Se va acumulando, particularmente cuando se hacen inversiones, montos muy grandes de IVA técnico. Del valor FOB de exportación, el 3,5% es IVA técnico que no se recupera. Pero después aparece otro dato, porque en manzanas y peras, el hemisferio sur provee al hemisferio norte cuando el hemisferio norte ya no tiene más su fruta. Entonces nosotros, los países del hemisferio sur, competimos para abastecer esa demanda. Entonces, medimos lo que ya sabíamos que teníamos algunas diferencias, pero quisimos medirlo más en detalle. ¿Cuál es el impacto de las contribuciones patronales, las contribuciones a la seguridad social, digamos, la carga tributaria que tiene el sector empleador sobre los salarios que paga? Argentina tiene un 32%, en el caso nuestro, en el sector frutícola, entre los distintos tributos, más el RENATRE, más PAMI, todos los ítems que conforman las contribuciones patronales, estamos en el 32,75 o 31,25, depende si estamos en el eslabón de la producción o si estamos en el eslabón del empaque. Pero resulta que cuando empezamos a mirar qué pasa con los competidores nuestros, ahí tenemos Brasil con 19% en el eslabón de la producción y un 36% en el empaque y la logística. Brasil no es un competidor para nosotros en abastecimiento de fruta en el hemisferio norte. Probablemente empiece este año, a partir de los años que viene, a abastecer algo en el mercado de la India, pero es un país que también produce y consume localmente. Obviamente sus costos son materia de análisis también para nosotros. En el caso de Uruguay, Uruguay tiene un 1% en el eslabón de la producción de contribuciones patronales y un 24% en el caso de empaque y logística. Nueva Zelanda tiene 0%, tanto en producción como en empaque. Australia tiene un 5,6% tanto en producción y empaque. Y acá tenemos a Chile, que Chile es, seguramente ustedes habrán leído en los diarios últimamente, un competidor muy fuerte nuestro, particularmente en manzanas. Seguramente habrán leído la noticia de que Argentina era hasta el 2014 el exportador que representaba en el total de las importaciones de Brasil. Brasil para nosotros un mercado clave. Argentina tenía 31% de las importaciones y Chile el 20%. Al día de la fecha estamos con 70% Chile, 20% Argentina. Prácticamente estamos perdiendo el mercado de Brasil. Fíjense ustedes que este es un tema que para nosotros es clave en cuanto a las mejoras en la competitividad. Por supuesto que acá estamos hablando de sistemas previsionales, es decir, son reformas que no son menores, pero sí creemos que hay que instalarlo para poder empezar a trabajarlo con el Estado Nacional, porque indudablemente a nosotros nos deja fuera. Chile y Sudáfrica son los competidores más fuertes que nosotros tenemos para proveer al hemisferio norte. Sudáfrica tiene el 2%. Cuando nosotros vamos a exportar, podemos llegar a exportar una caja en función del mercado y de la variedad y de la calidad, quizás en 14, 15 dólares. 2 a 3 dólares son la diferencia que tenemos con nuestros principales competidores, que son Chile y Sudáfrica. Entonces lo que nos pasa es que por más que nosotros hagamos muy bien las cosas, la competitividad sistémica también requiere que revisemos estas cuestiones, que insistimos, no le estamos pidiendo al gobierno para nada una reforma inmediata, pero sí es un tema que lo tenemos que revisar porque indudablemente impacta. Esto ya se lo hemos presentado al gobierno nacional, se lo hemos presentado también a los gobiernos provinciales, y creemos que esta es una agenda que tenemos que desarrollar. Bueno, les agradezco particularmente a la Cámara la invitación. La idea era contarles un poco cuáles son las necesidades de infraestructura para mejorar nuestra competitividad y aprovechar la oportunidad para comentarles este aspecto tributario que nos parece que debería estar en agenda en el corto plazo. Muchas gracias.